Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video de cálculo diferencial. En esta oportunidad estudiaremos un poco acerca de la aplicación que tiene la derivada para el análisis de las funciones y posterior trazado de la curva o realización de la gráfica. Resulta que el uso de la tabulación no siempre es tan efectivo y por eso podemos utilizar la derivada como una herramienta que nos puede dar información relevante en el momento de la realización de la curva o la realización de la gráfica. En este caso, utilizaremos la función f de x igual a x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 2. Ahora, dependiendo los autores, los libros, es posible que el orden en el que se sigan los criterios que vamos a ver cambie un poco. Algunos inician realizando la primera y segunda derivada. Yo hago primero un recorrido por el dominio y por los puntos de corte con los ejes y posteriormente miramos las derivadas y la información que éstas nos pueden suministrar. Entonces vamos a iniciar primero con el dominio. Tenemos una función de tipo racional, numerador x, denominador raíz cuadrada de x a la 2 más 2, donde el denominador nos debe cumplir ciertas condiciones para que no nos dé una indeterminación. Entonces, en el dominio de esta función, el denominador no puede ser 0, ¿sí? Pero además observemos que el denominador tiene una función compuesta, raíz cuadrada de x a la 2 más 2x. El radicando, el x a la 2 más 2, a su vez no puede ser 0, pero tampoco puede ser negativo. Entonces se debe cumplir que x a la 2 más 2 sea estrictamente mayor que 2. Ahora, si observamos la estructura matemática, tenemos una variable x a la 2 y una adición. No hay forma matemática de que esta cantidad nos vaya a dar negativo, puesto que cualquier valor de x que tomemos sea elevado a la 2 y luego se le adicione el 2, siempre va a dar mayor que 0. Por tanto, podemos decir que el dominio de esta función, el dominio de f de x, son todos los reales, o si lo queremos escribir como intervalo, de menos infinito a infinito. Cualquier valor que introduzcamos en esta función, raíz cuadrada de x a la 2 más 2, nos va a dar positivo. Con el numerador es una función polinómica de grado 1, una función lineal x, donde no hay problema para los valores que pueda admitir. Por tanto, el dominio de toda la función son todos los reales. Vamos a hablar ahora de los puntos de corte. Puntos de corte. Entonces, una función puede tener puntos de corte con el eje x y con el eje y. Entonces, vamos a analizar primero con el eje x. Resulta que para encontrar los valores o puntos de corte con el eje x, lo que suponemos es y igual a 0. Entonces tenemos nuestra función f de x igual a x sobre raíz de x a la 2 más 2. Si suponemos y igual a 0, que es f de x, tenemos 0 igual a x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 2. Si hacemos transposición de términos, vamos a encontrar que 0 es igual a x. Quiere decir que el punto de corte que acabamos de encontrar es x igual a 0 para y igual a 0. Entonces tenemos que pasa por el origen. Eso es lo que nos está diciendo por el momento la información. Ahora vamos a mirar el punto de corte con el eje y. Para encontrar los puntos de corte con el eje y, suponemos x igual a 0. Entonces tenemos la función f de x igual a x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 2. En este caso, y igual, suponemos x0, nos queda 0 más 2, lo que nos da 0 sobre raíz de 2, lo que es igual a 0. Quiere decir que el punto es 0 para x, 0 para y. O sea que la función va a pasar por el origen. Tenemos ya entonces claro los puntos de corte, tenemos el dominio. Ahora vamos a mirar un poco
las asíntotas. Analicemos cómo se comporta esta función con las asíntotas. Tenemos que el dominio son todos los reales, por lo tanto no hay restricciones de asíntotas verticales, pero podemos observar que por el modo de la función, la estructura de la función, vamos a analizar si es posible que tenga asíntotas horizontales. Para esto, suponemos el límite de x cuando tiende a menos infinito y a infinito. Tenemos entonces esta expresión, límite de x cuando tiende a menos infinito de la función. Ya conocemos varios teoremas para la solución de estos límites, que ya los hemos estudiado en otros videos. Tenemos límite de x cuando tiende a menos infinito. Vamos a dividir cada término por raíz cuadrada de x a la 2. Entonces en el numerador nos queda x sobre x y abajo nos queda raíz de x a la 2 sobre x a la 2 más 2 sobre x a la 2. Si desean conocer más de este proceso, hay videos disponibles en el canal para encontrar esto. Tenemos que el límite de x cuando tiende a menos infinito nos da 1 sobre raíz de 1 más 2 sobre x a la 2. En este caso, x tiende a menos infinito. En este caso, este límite nos va a dar menos 1. Entonces, tenemos que hay una asíntota horizontal, en el valor de y igual a menos 1. Tenemos ya una asíntota horizontal. Vamos a mirar qué pasa con la función cuando x tiende a infinito. Hacemos un proceso análogo, se divide por raíz cuadrada de x a la 2. Si analizamos este límite, esto nos va a dar 1. Recuerden que hay más videos para la realización de estos límites. Quiere decir que la función también tiene una asíntota horizontal en y igual a 1. Tenemos entonces una función con dos asíntotas, una en y igual a menos 1 y otra en y igual a 1. Por estructura no tiene asíntotas verticales ni oblicuas, entonces ya tenemos esos análisis. Vamos para un cuarto criterio, que es la primera derivada. Vamos a derivar esta función f de x igual a x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 2. Entonces f' de x, vamos a aplicar la regla de un cociente. El cociente dice que el denominador al cuadrado, en este caso el denominador es una raíz, entonces nos va a quedar x a la 2 más 2, y en el numerador va a ir la derivada del numerador, que en este caso es 1, por la función que está en el denominador, menos la función que está en el numerador por la derivada del denominador. Una función compuesta, una regla de la cadena. Hay un método rápido para estas raíces cuadradas. Ponemos un 2 abajo, la derivada interna arriba, derivada de x a la 2 más 2 es 2x, y multiplicamos por la raíz ese primer 2 que pusimos. Una forma rápida de realizar esto. ¿Qué nos queda? F' de x, abajo tenemos x a la 2 más 2, y aquí podemos hacer una resta de fracciones. Raíz cuadrada de x a la 2 más 2 por 2 raíz cuadrada de x a la 2 más 2, o inclusive este 2 lo podemos simplificar para ahorrarnos procesos ahí. Entonces tenemos la multiplicación de esta raíz por ella misma, nos da x a la 2 más 2 menos 1 por x, da menos x a la 2 sobre 1 por raíz de x a la 2 más 2. Ahí tenemos entonces. Vamos a hacer un producto de medios y extremos. Observen que podemos simplificar x a la 2 menos x a la 2, y nos quedaría que f'
de x, haciendo el producto de medios y extremos, sería 2, que nos quedaría en el numerador, sobre la multiplicación de la raíz cuadrada de x a la 2 más 2 por x a la 2 más 2, lo que nos daría x a la 2 más 2. Sumamos los exponentes, nos daría 3 medios. Entonces, con esta información podemos acceder a otro criterio, que son los números críticos. Vamos a entender los números críticos como esos lugares donde la función cambia su comportamiento. Es decir, si estaba ascendiendo, cambia a descender y viceversa. Para hallar los números críticos igualamos a 0 la primera derivada. Entonces tenemos acá la primera derivada, igualamos a 0 y despejamos. Para el valor de x tenemos 0 igual a 2 sobre x a la 2 más 2 a la 3 medios. Si observamos matemáticamente la situación, nos va a dar 0 igual a 2. No es una consistencia matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta función no hay presencia de números críticos. Eso es lo que nos está diciendo. No hay presencia de números críticos. Por lo tanto, quiere decir que no hay lugares en la función en los cuales cambie de forma abrupta el comportamiento. Vamos entonces a seguir con un sexto criterio, que sería los intervalos de crecimiento, donde también vamos a usar la primera derivada. Entonces, tenemos un sexto criterio, que son intervalos de crecimiento. Tenemos que la primera derivada de esta función fue 2 sobre x a la 2 más 2 a la 3 medios. Entonces, ¿cómo analizamos los intervalos de crecimiento si no hay números críticos? Vamos a una recta numérica. En este caso nosotros tenemos un número importante, que es el punto de corte, que corta en el origen 0,0, y vamos a analizar cómo es el signo de la primera derivada para este intervalo de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, si tomamos cualquier valor entre menos infinito y 0 y lo evaluamos acá, observen que x está al cuadrado, va a quedar positivo. Hay una suma, va a quedar positivo. O sea que cualquier valor que tomemos de acá, siempre la primera derivada va a tener signo positivo. Y si miramos cómo continúa de 0 a infinito, tomamos cualquier valor, un valor positivo a la 2 va a seguir siendo positivo, si le sumo va a seguir siendo positivo. Quiere decir que la función va a estar creciendo desde menos infinito hasta infinito, va a ser creciente. Entonces, la función de menos infinito a infinito es una función creciente. Eso es lo que nos están diciendo los intervalos de crecimiento. Si tuviéramos un número de inflexión, un número crítico, que miramos en el anterior criterio que no lo sabía, si hubieran números críticos serían los números de referencia en esta recta numérica, fueran uno o varios números críticos los que pudiéramos encontrar. En este caso, al no haber números críticos, tomé como referencia el punto de corte, que es el punto de corte con el eje X, que es el origen, para mirar cómo se comporta la primera derivada en términos de signo. Luego de tener los intervalos de crecimiento, vamos a analizar el séptimo criterio, que sería la segunda derivada. Vamos a ver qué información nos puede suministrar la segunda derivada. Entonces, tenemos la primera función, la primera derivada, perdón, que es la que vamos a derivar a continuación. Entonces, f' de x. Vamos a derivar por segunda vez. Pueden subir esto para que quede a la menos 3 medios o hacerlo como un cociente, como deseen.
Yo lo voy a hacer como un cociente. Entonces, para derivar, le damos el denominador a la 2, x a la 2 más 2, y si le damos x a la 2, x a la 2 más 2 a la 3 medios a la 2 va a quedar 6 medios, lo que nos va a quedar como x a la 2 más 2 a la 3. Luego en el numerador la derivada de 2 es 0 por la función del denominador x a la 2 más 2 a la 3 medios, esta multiplicación va a dar 0, menos la función del numerador por la derivada del denominador. Entonces aplicamos regla de la cadena, 3 medios por x a la 2 más 2, y a 3 medios le restamos 1, lo que nos da 1 medio, por la derivada interna, derivada de x a la 2, 2x, derivada de 2 es 0. Observamos que podemos simplificar este 2 con este 2, este término es 0, nos va a quedar que f' de x va a ser igual, en el denominador tenemos x a la 2 más 2 a la 3, y en el numerador nos queda 3 por 2x, 6x, x a la 2 más 2 a la 1 medio. Podemos simplificar el término x a la 2 más 2, lo que el menos no lo podemos extraviar, lo que nos dejaría en el numerador menos 6x, y si hacemos la operación de simplificación nos va a quedar x a la 2 más 2 a la 5 medios, ¿sí? Recordemos que restamos el exponente del numerador con el denominador, como da negativo, de una vez lo ponemos en el denominador. Tenemos entonces la segunda derivada. Entonces vamos a mirar qué nos ofrece la segunda derivada. La segunda derivada nos va a ofrecer información como la que es los puntos de inflexión y la concavidad. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un lugar en la gráfica donde ésta va a cambiar de forma abrupta o gradual de concavidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar puntos de inflexión. Para hallar los puntos de inflexión igualamos a 0 la segunda derivada. Entonces tenemos 0 igual a menos 6x sobre x a la 2 más 2 a la 5 medios. Si despejamos los valores de x de esta expresión, vamos a llegar a 0 igual a menos 6x, de donde x va a ser igual a 0. Quiere decir que para x igual a 0 hay un punto de inflexión. Ahora, necesitamos determinar cuál es la coordenada de y para este x. Entonces, si x igual a 0, y lo evaluamos en la función original, que recordemos que la función original es x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 2. Si sustituimos los valores de x igual a 0, 0 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar 0 a la 2 más 2 raíz cuadrada de esa suma, lo que nos va a dar f de 0 va a ser 0. Quiere decir que en este caso hay un punto de inflexión que tendría las coordenadas 0, 0. Ese es el punto de inflexión. Ahora, la segunda derivada también nos ofrece otra información, otra posibilidad, que es analizar la concavidad. Entonces, la concavidad la sacamos del signo de la segunda derivada. En el criterio 6 habíamos visto que la primera derivada ofrece información respecto a los intervalos de crecimiento y la ofrece según el signo. En la concavidad, la segunda derivada con su signo la que nos ofrece información. Para esto, trazamos una recta numérica, ponemos de referencia el punto de inflexión encontrado. En este caso ocurre cuando x igual a 0, ¿sí? En esta función es coincidencial los puntos de inflexión con los cortes, no siempre ocurre de esa manera, y vamos a analizar
los signos de esta derivada f' de x, que nos dio menos 6x sobre x a la 2 más 2 a la 5 medios. Entonces, observemos qué va a pasar con los signos si yo tomo un x del intervalo menos infinito a 0, y observemos qué pasa con el signo de la segunda derivada si tomamos un valor entre 0 y x. Entonces, si tomo un valor a la izquierda de 0, va a ser un valor negativo. Entonces, en el denominador, un número negativo a la 2 va a dar positivo. Le sumo 2, lo elevo a la 5 medios. Cualquier número que coja acá, el denominador va a ser positivo. En el numerador, si cojo un número negativo, va a multiplicarse por menos 6, lo que va a dar más. Quiere decir que cualquier número que cojamos en el intervalo de menos infinito a 0 va a hacer que el signo de la segunda derivada sea positivo. Siempre va a dar más. Ahora, quiere decir que la función f de x original, x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 2, es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a 0. Eso es lo que significa que esta derivada sea de signo positivo. Ahora, si cojo un número a la derecha del 0, es decir, de 0 a infinito, y lo evalúo, en el denominador va a seguir dando positivo, pues la variable está a la 2 y hay una adición. No hay forma de que esto dé negativo. Pero en el numerador, si yo tomo un valor a la derecha de 0, este x va a ser positivo, y al multiplicarlo por menos 6 va a dar negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Menos dividido más siempre va a ocasionar que nos dé menos para cualquier número a la derecha. Quiere decir que los intervalos que nos interesan son de menos infinito a 0, la función f de x es cóncava hacia arriba, y de 0 a infinito la función f de x va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, hasta el momento hemos mirado 9 criterios que el objetivo que tienen es poder construir la función de dicha situación, la gráfica de dicha situación, lo más preciso posible. Vamos entonces a traer esos criterios a un plano para realizar su representación gráfica o el trazado de la curva. Tenemos este plano x, y, ya tengo previamente marcadas las asíntotas que encontramos. Encontramos que habían asíntotas en y igual a menos 1 y y igual a 1, que están representadas por esta línea roja discontinua. También sabemos que hay un punto de corte en 0,0. Es el punto de corte que nos dio tanto con el eje x como con el eje y. Además, sabemos que el punto 0,0 es un punto de inflexión, es decir, donde va a cambiar la concavidad. También sabemos que de menos infinito a 0 la función es creciente, y de 0 a infinito también es creciente. ¿Qué significan estas asíntotas? Son limitantes geométricos en este espacio donde la función solo va a poder existir entre menos 1 y 1, y en un dominio de menos infinito a infinito. Si queremos que cumpla todas las condiciones que hemos analizado, que sea creciente de menos infinito a infinito, que tenga un punto de inflexión en el punto 0, que de menos infinito a 0 sea cóncava hacia arriba, y de 0 a menos infinito sea cóncava hacia abajo, la única alternativa para el comportamiento de esta función es algo más o menos de esta manera. Ahí tenemos a mano alzada un trazo aproximado del comportamiento de esta función, ¿sí? Donde es creciente de menos infinito a infinito, tiene asíntotas horizontales en y igual a 1 y y igual a menos 1, tiene un punto de corte en el origen. Además, este punto 0,0 es un punto de inflexión. Miren que de menos infinito a 0 es cóncava hacia arriba, pero de 0 a infinito
es cóncava hacia abajo y no hay puntos críticos, es decir, no hay un lugar geométrico en la curva donde la gráfica esté ascendiendo y comience a descender o que esté descendiendo y comience a ascender. Miren que en todo su dominio es ascendente.